hermanos. Eh, Nuevamente le llego aquí de una manera bastante informal. Eh, Me recuerda que la vez pasada que estuve hablando sobre la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo eh, a Jerusalén. Eh, yo le expliqué bien claro cómo podemos decir, el recibimiento a nuestro Señor. A Él lo recibieron con mucho elogio. Hosana, sálvanos ahora, y lo presentaron de una manera muy bonita. También recuerdo haberles dicho que aquel gozo que la gente supuestamente sentía y aclamaba a nuestro Señor Jesucristo fue como en forma de para ellos fue una realidad, pero en sí fue en forma de una fábula, ya que en sí pues ellos no necesariamente pues sabían lo que estaban haciendo conforme, ¿verdad?, las alabanzas que le decían al Señor cuando le decían Hosana. Pero quiero decirle, hermano, que ese día pasó. Nuestro Señor Jesucristo lo que hizo después fue que fue camino directamente hacia el templo, porque esa era la costumbre de nuestro Señor. Donde quiera, cualquier pueblo, cualquier aldea que Él llegaba, siempre iba al templo. Nos recordamos la historia cuando Él tenía 12 añitos, que pues lo encontraron, se perdió por un par de días y la mamá y el papá lo consiguieron en el templo. Porque ese era el lugar donde Él le gustaba estar siempre, en el templo. Como Él decía, pues, en los negocios de su padre. Pues Jesucristo, después que recibió aquel domingo que nosotros lo llamamos como el Domingo de Ramos, eh, o Domingo de Palmas, ¿no? Eh, Él fue al templo. Él se dirigió al otro día, ¿verdad? Llegó domingo, entonces al otro día, lunes, él fue al templo. Y ese día, lunes, cuando Jesús llegó al templo, se encontró con un problema. Se encontró un problema fuerte porque se encontró que en el atrio de los gentiles, lo cual que si miramos una fotografía sobre el tabernáculo, pues en el atrio era donde normalmente los gentiles tenían la libertad para poder llegar. No todo el mundo podía entrar adentro, pero los gentiles tenían solamente la libertad para poder llegar solamente hasta los atrios. Y dice que, por cierto, le llevaban el atrio de los gentiles y ahí era donde verdaderamente pues hacían todas las cosas. Pero cuando Jesucristo llegó allí, la Biblia dice que se encontró en el atrio de los gentiles. Y en ese atrio se encontró que había mucha mercadería. Eh, Era tiempo de sacrificio, era tiempo de darle gracias a Dios por las bendiciones del Señor. Y pues normalmente la costumbre era que se vendieran animales para el sacrificio. Cualquier clase de animal que fuera un animal que estuviera apto para aceptarse, ¿verdad?, como sacrificio, pues lo vendían allí. Pero también había otro grupo de personas que le llamaban los cambistas. Estas personas eran los que normalmente cambiaban las monedas de otro, ¿verdad?, de otra nación, de otro país y de otro pueblo. La cambiaban por la moneda que normalmente se usaba en ese pueblo. Así que le llamaban mercaderes y le llamaban cambistas. Y la Biblia dice que cuando Jesucristo llegó allí, pues se encontró con el atrio que estaba lleno de mercaderes y de cambistas. Jesucristo no se sintió muy bien cuando llegó. Y la razón por la cual Jesucristo se molestó fue porque esos cambistas y esos mercaderes, en vez de estar haciendo las cosas bien como estaban supuestos a hacerlas, pues estaban dentro del templo primero. Y segundo, los mercaderes, los que estaban vendiendo la mercancía, en otras palabras, ¿verdad?, los animales para el sacrificio, estaban vendiéndolos demasiado caros. Estaban robándole al pueblo. Los cambistas hacían básicamente lo mismo. Ellos lo que estaban haciendo básicamente era que cuando cambiaban el dinero, pues daban el cambio diferente. En otras palabras, daban menos de lo que tenían que dar. Estaban robándole al pueblo. Y estos hombres, pues, que cambiaban las monedas por la de Israel, pues ellos al robarle al pueblo, pues como podemos decir, los sacerdotes, los fariseos,
No le decían nada porque a ellos les convenía, por la razón de que tenían que darle diezmo al templo, y entre más pues ellos podían recolectar del pueblo, pues más tenían que darle a los fariseos y los sacerdotes. La cuestión del asunto fue que la historia nos dice que Jesucristo se molestó tanto que él arrebató las mesas, los cambistas, los mercaderes los echó fuera, volcó las mesas de los cambistas y los echó fuera, y le dijo: ciertamente la casa de mi padre será llamada casa de oración, y ustedes la han hecho casa de ladrones. Y la razón por la cual estaban haciendo eso, otra vez le dijo eso, fue porque estaban robándole al pueblo. Así como les robaban al pueblo, y les robaban mucho. Quiero decirle, hermano, que los teólogos dicen que las entradas anuales por concepto de impuestos del templo se calculaban hoy día como unas ganancias de unos $180,000. Y los cambistas, como no eran unas personas honradas, tenían unas ganancias de algunos $22,600 de lo que estaban haciendo de los cambios. Así que estaban robando bastante. Los pobres, pues imagínense que solo podían ofrecer el más barato sacrificio porque no tenían dinero, pues imagínense cómo debían de sentirse. Yo lo más que podían ofrecer los pobres era quizás 2 pichones, 2 pajaritos pequeñitos, ¿verdad? Que ellos lo estaban vendiendo a unos precios exorbitantes. Jesucristo se molestó con eso, y esa fue la razón por la cual Jesucristo los echó fuera del templo. Así que vemos esta historia clara, pero no queremos verla, pues eso pasó el día lunes. Y después que pasó el día lunes, pues entonces vemos que martes fue el día donde Jesucristo, ¿verdad? Pues se encontró con sus discípulos y algunos de los apóstoles, algunos de los discípulos que lo seguían. Y ahí él básicamente empezó a hablar de parábolas y todo, y empezó a conversar con ellos. Y eso lo podemos encontrar, ¿verdad? Que Jesús lo hizo muchas veces, pero en ese tiempo, pues Jesucristo lo hizo, ¿verdad? En ese día de parábolas. Pero una de estas partes que sucedió el martes también fue esta. Y fue que los sacerdotes, cuando vieron que Jesucristo entró al templo ese día, porque como le digo, siempre que llegaba al templo, él pues llegaba, y siempre que llegaba al pueblo llegaba al templo. Y dice que los sacerdotes lo vieron de nuevo en el templo. Y cuando lo vieron en el templo, lo cuestionaron. Cuestionaron a Jesús de una manera que no fue muy aceptable. Por cierto, Lucas lo menciona en el capítulo 20, versos 4 al 7. Habla sobre cómo cuestionaron a Jesús. En el capítulo 20, versículo 1 al versículo 1 al 2, pues, eh, los fariseos le preguntaron a Jesús: dinos con qué autoridad, ¿verdad?, tú hiciste estas cosas. Y las cosas que están cuestionando ellos fue: con qué autoridad tú volcaste las mesas de los cambistas y quitaste a los mercaderes del templo. Jesucristo, pues, le contestó para atrás, y lo vemos ahí de manera que le contestó en el verso 4 al 7. En el verso 1 al 2 del capítulo 20 de Lucas, los fariseos o los sacerdotes cuestionan a Jesús por qué fue que él, ¿verdad?, volcó las mesas de los cambistas. Y entonces en el verso 4 al 7 Jesucristo le da no su contestación, sino que Jesucristo le contesta la pregunta con otra pregunta, lo cual, ¿verdad?, pues es algo que Jesucristo no lo hace mucho, pero de esta manera lo hizo porque él quería, ¿verdad? En otras palabras, le dio de esta manera. Ellos le preguntaron a Jesús que con qué autoridad lo hizo. Jesucristo, antes de contestar la pregunta, Jesucristo le dijo estas palabras. Le dijo: ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Ahora, piensen bien lo que le pasó por la mente a esos sacerdotes, esos fariseos, cuando Jesucristo le cuestionó, le preguntó eso, porque ellos sabían que si decían que era de los hombres, tenían problemas con el pueblo. Y decían que era de Dios, pues entonces tenían otro problema, porque lo mataron. Así que ellos se encuestaron, ¿verdad?, en tremendo problema. Así que ellos, pues, optaron, ¿verdad?, por no responder, por no decir nada. Y como ellos no quisieron contestarle a Jesucristo, pues Jesucristo dijo, bueno, como quien dice: ustedes no me contestan la pregunta que le hago, pues entonces yo no le voy a decir a ustedes tampoco la razón por la cual o con qué autoridad yo hice lo que tuve que hacer. Así que eso sucedió el martes. El miércoles fue básicamente como si fuera día de reposo, pero día de reposo para el Señor, ¿verdad? Él pues estaba descansando. Y después del día del miércoles, pues no pasó mucho. Pero entonces nos encontramos ahora con el día jueves, como si fuera básicamente el día de hoy. En el día de hoy, Jesucristo llamó a sus discípulos para que hicieran todos los preparativos para tomar la Santa Cena.
en lo que es, nosotros llamamos Santa Cena, pero en sí en aquel tiempo es lo que se llama la última cena. Jesucristo acostumbraba a cenar con sus apóstoles y en esta ocasión pues se le llama la última cena porque aunque ellos no lo sabían, Jesucristo se lo sabía que esa era la última cena que él iba a tener con ellos. Y dice que básicamente Jesucristo, ¿verdad? Pues en ese día estaba con los discípulos, perdón, con los apóstoles, en un lugar donde ellos estaban preparando para que tomara la cena con el Señor. Y ese día, después, ¿verdad? El día miércoles, que fue el día anterior, quiero llevarlo un poquito más atrás, el día miércoles, los sacerdotes y los escribas buscaron manera de cómo engañar a Jesús y para matarle. La idea era ellos de matarle, porque ellos quedaban muy contentos por lo que Jesucristo hizo en el templo. Entonces ellos lo que hicieron fue un complot. Ellos hicieron un complot entre ellos. Lucas capítulo 2, capítulo 2, 22, perdón, capítulo 22 de Lucas, habla bien en el verso 3 al 4, este, sobre algunas cosas que sucedieron, ¿verdad? Con Judas. Pero dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, que en Lucas capítulo 22, verso 3 al 4, dice que entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de los guardias de cómo lo iba a entregar. O sea que entre Judas y los sacerdotes hicieron un complot para buscar la manera de cómo matar a Jesús, de cómo ¿verdad? Hacerle daño a nuestro Señor. Después que Judas se ofreció para entregar a Jesús, ese mismo día, que era el día, o sea, era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, porque era básicamente el jueves. Dice la Biblia, pero aquí no es Lucas el que lo habla ahora, lo dice Mateo, en Lucas, en Mateo 26, versículo 17, que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y eran otras palabras para tomar la última cena, que para ellos no era la última, pero para nuestro Señor Jesucristo sí lo era. Entonces, pues Jesús le dijo que fueran a la ciudad a cierto hombre y decirle que el maestro necesita un lugar para tomar la Santa Cena. Y ustedes saben la historia ya. La historia es que ellos fueron a buscarlo y encontraron el lugar y después que lo encontraron le preguntaron, le dieron al hombre, ¿verdad? Que el Señor necesita este lugar para tomar la Santa Cena y ya usted sabe la historia, que pues allí fue donde tomó la Santa Cena. Pero quiero llamar la atención lo que sucedió allí. En el verso 26 a 29 de este capítulo, dice la palabra del Señor, en el capítulo 20 de Mateo, que mientras ellos comían la cena, Jesús tomó el pan y lo bendijo, lo partió y dice que se lo dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ellos no sabían lo que estaba sucediendo, honestamente no entendían nada. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Preparando el ambiente para lo que va a suceder al día siguiente, que era viernes, que es mañana, como un día de mañana, que es donde se predicamos las 7 palabras y lo que sucedió a Jesucristo que fue crucificado. Pero un día como hoy, Jesucristo está en el lugar tomando la cena con sus discípulos y allí, cuando la está tomando, Él le dice, comete el pan, que es mi cuerpo, tomad la sangre, o sea, el vino, que es mi sangre. Entonces, cuando le dijo eso, ¿verdad? Que comieran de la Pascua, pues entonces, cuando hizo todo eso, que después, ¿verdad? Que Jesucristo, pues, la tomó y ellos vieron que estaban tomando y como les dije otra vez, ellos no entendían claro lo que estaba sucediendo. Pues, lo que sucedió aquí entonces es que mientras ellos comían, que Jesús toma el pan, que bendijo, lo partió, lo bendijo, y le dijo que bebieran todos de la copa, del vino, y que le dijo que este vino representaba básicamente la sangre del nuevo pacto. Ese nuevo pacto es
en referencia, ¿verdad?, al primer pacto que Dios había hecho con ellos. Este nuevo pacto es diferente. Ahí es donde otra vez podemos decir el nuevo nacimiento que tenemos nosotros, cómo va comenzando ese nuevo nacimiento para todas aquellas personas que llegan a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que en ese mismo versículo, o sea, 26-29, el capítulo 20-26 de Mateo, la historia continúa diciendo, y tomando la copa y bebiendo, dado gracias, lo dio, diciendo, bebed la copa de ella, todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por ella es derramada para remisión de los pecados. Pero entonces sale y dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. Ahí lo hace, que es la última vez. Ahí se lo dijo. Ellos no lo sabían cuando empezaron, pero ahí sí el Señor les dijo, esta es la última vez que voy a comer esta cena con ustedes. Creo que esto debería de llamarle la atención a ellos, ¿verdad? Debería de haber llamado la atención a ellos para básicamente decirle por qué tiene que ser la última. ¿Cómo es posible que sea la última? Ellos no sabían lo que pasaba, lo que iba a pasar el viernes. Parece no, es posible que ni por la mente lo hubiera pasado. Pero vemos, mis amados hermanos, que en los versos 20 del capítulo 26 de Mateo, dice que cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, sale y dice estas palabras. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristeciéndose en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y lo que llama la atención aquí es que cuando dice estas palabras, el versículo 25 dice que entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho, tú mismo eres. Y aquí era para que, ¿verdad? Pues él se sintiera como, wow, esto está terrible, tengo una oportunidad para arrepentirme, tengo una oportunidad para regresar, de rechazar estas cosas que voy a hacer, no hacerlas, pero hermanos, Judas lo hizo. Entonces sabemos la historia que Judas entregó a nuestro Señor Jesucristo y lo entregó y lo podemos ver, ¿verdad?, en el día de viernes temprano en la mañana, cuando comenzó el día, donde vino él con los fariseos, con los guardias romanos, para prender al Señor. Esta noche nosotros debemos de recapacitar. Esta noche nosotros debemos de pensar que un día como hoy, que mientras el mundo, las cosas que están sucediendo aquí en Estados Unidos y en el globo terrestre, de este virus y de las cosas que están sucediendo, no estamos en nuestra casa, no. Ya vino una nueva ley que ahora tenemos que ir a nuestra casa hasta el día 30 de abril y las cosas están poniendo peor. Nosotros tenemos la responsabilidad de continuar poniendo el nombre de Dios en alto y que bajo la trayectoria de tiempo que va pasando en estos días, no nos olvidemos nosotros. Yo sé que el virus va a quitar la mente a muchos y probablemente quizás no saquen el tiempo para poder meditar en el Señor, pero yo les recomiendo que sí lo hagan. Que este día no es un día cualquiera. Este día fue el último día donde nuestro Señor Jesucristo, juntamente con sus discípulos, tuvo la última cena. Ahí Él básicamente identificó al que lo iba a acusar. Y ahí, en ese día, mis amados hermanos, comenzó verdaderamente de los dolores más amargos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lo recibieron domingo con mucho alagio, poniéndolo bien en alto. El pueblo no sabía lo que estaba haciendo porque técnicamente estaban esperando a un Mesías muy diferente a lo que representaba nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver, mis amados hermanos, que un día como hoy está sentado el Señor a la mesa con sus amigos, con aquellos que Él llevaba 3 años instruyéndoles sobre los beneficios de lo que es servirle a Dios, de lo que es cambiar para una mejor vida y para agradarle al Señor. Y con todo y eso todavía hay uno entre ese grupo
que está buscando la manera de cómo impedir que la gloria de Dios, o que el trabajo de Dios, o que la voluntad de Dios se haga una realidad en el género humano. Tenía que ser así, y así fue que sucedió. Nosotros debemos de seguir hacia adelante y no permitamos bajo ninguna circunstancia olvidarnos de las cosas grandes y maravillosas que Dios sigue haciendo con nosotros. No nos olvidemos, hermanos, de lo maravilloso que es Dios con nosotros y que este día, como le dije anteriormente, quizás le va a traer a algunos el pensamiento de que tenemos que preocuparnos por lo que va a suceder, pero sabe que, mi amado hermano, le digo hoy, como le he dicho en veces pasadas, Dios está en control. No es que nosotros ahora, ¿verdad? Vamos a no preocuparnos por las cosas que debemos de hacer, porque debemos seguir haciendo lo que tenemos que hacer, pero sobre todas las cosas no nos olvidemos que tenemos que seguir honrando y glorificando a Dios y rindiéndole la pleitesía que solamente Él se merece, y que nosotros debemos, no importa lo que suceda, no importa, no sabemos qué va a suceder mañana. Antes del virus tampoco lo sabíamos qué es lo que sucede el día después. Debemos seguir honrando a Dios, que esto no nos detenga. Sé que hace tiempo ya que no podemos congregarnos en la iglesia, hermanos, pero yo creo que debemos de una manera u otra mantener nuestra mente, nuestro corazón en contacto con las cosas del Señor. Debemos de mantenernos honrando a Dios y alabando al Señor. Y especialmente para el día de mañana. El día de mañana es el día donde prácticamente pues es lo que llamamos nosotros Viernes Santo. Yo me recuerdo que cuando muchacho pues en el Viernes Santo no se puede tocar ni un cuchillo, no se podía hacer nada. Bueno, hoy día eso casi, aunque es muy diferente, ¿verdad? Las cosas que se hacían antes, las cosas que están haciendo hoy, pero estamos en nuestra casa. No es que no quieren que salgamos para afuera, pero por causa de este virus, pues quieren que nos mantengamos mucho más tiempo dentro de nuestros hogares que fuera. Y yo creo, hermano, que debemos de pensar, meditar. Vamos a sacar el tiempo para meditar. Vamos a sacar el tiempo para no olvidarnos de las cosas que Dios hizo con nosotros. Jesucristo se expresó 7 veces cuando estaba clavado en la cruz, y de eso vamos a hablar mañana. Pero quiero decirle, hermano, que las expresiones de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, todas y cada una de ellas tienen un gran significado, y cada vez que las podamos predicar todos los años, siempre hay algo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones para que podamos entender la importancia que tienen estos días para con nosotros. Honremos a Dios, glorifiquemos a Dios y no nos olvidemos, mis amados hermanos, que antes de que llegara el día viernes, que es la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, hubo un día como el día de hoy, donde Jesucristo nuevamente es defraudado por el pueblo en general, defraudado por sus propios discípulos cuando se sientan a la mesa a comer con Él y no sabe lo que está sucediendo. No le pasaba ni por la mente lo que iba a suceder el día después. Los cogió de sorpresa, lo cual pues no debería haber sido así, por la razón de que si hubieran prestado atención a todo lo que estaban aprendiendo de parte de nuestro Señor Jesucristo, nada los debería de haber cogido de sorpresa. Se hubieran dado cuenta que era lo que estaba sucediendo alrededor de ellos. Nosotros debemos seguir honrando y glorificando a Dios. Y no nos olvidemos que la última cena que tuvo nuestro Señor Jesucristo fue para prepararlos para ese nuevo pacto que Jesucristo iba a entregar. Faltaban pocas horas para nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario entregarse totalmente, cuerpo y sangre, por la culpa de usted y la culpa mía. ¿Oyó claro? Por la culpa de usted y la culpa mía, que estaba restando o que estaba depositada sobre la vida de alguien que no tenía culpa. Y él mismo entregó su vida por todos y cada uno de nosotros. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sigamos hacia adelante y no nos olvidemos que mientras estamos en nuestra casa con estos problemas que están sucediendo afuera en la ciudad y en el mundo entero, mejor dicho, nosotros somos la iglesia del Señor. Y Dios está con nosotros como poderoso gigante.
no se olvide jamás de estas palabras. Que Dios le bendiga, siga hacia adelante, siga glorificando el nombre del Señor y alabe a Dios, alabe a Dios y glorifique a Dios, que mientras hace 2000 años estas cosas sucedieron, nosotros también sabemos. Qué lindo es cuando sabemos cómo va a terminar la historia, ¿verdad que sí? Qué bueno es cuando sabemos cómo va a terminar la historia. Solamente esto es un recuerdo, lo cual no podemos olvidarnos jamás, de que nuestro Señor Jesucristo un día como hoy fue defraudado por algunos de sus discípulos, especialmente por Judas, que lo vendió por 30 monedas de plata. Mis amados hermanos, Dios les bendiga y que pasen un buen día.